Y bien, licenciada, nos gustaría que nos comentara, ahorita que acaba de pasar este 1 de mayo, realmente cómo se encuentran los trabajadores, qué ha pasado. Pasamos otro 1 de mayo donde seguimos insistiendo en cosas fundamentales, mantener el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores, derecho a asociarse, derecho de huelga, tener un salario justo. En el Zócalo se manifestaron diversos compañeros porque revisemos bien a bien el tema del salario, cómo hacer. El gran reto hoy es cómo le hacemos para que el salario verdaderamente alcance. Hoy hay un debate que se inició hace varios años alrededor del salario mínimo. Nosotros creemos que en efecto debe ser el mínimo conforme a lo que dice la Constitución, que debe ser suficiente para tener casa, vestir y sustento. Pero creemos que tenemos que establecer nuevas estrategias para fortalecer el salario por otras vías. La capacitación y la productividad de las que se plasmaron en la reforma laboral de 2012 son indispensables para tener nuevos salarios, mayores salarios. Hoy estamos en los temas de certificación, competencias de educación dual y otros temas que todos van a tener un mejor empleo, van encaminados como que tienen que tener un mejor empleo, a tener un empleo de mucha calidad, pero la calidad en el empleo tiene que pasar también, no solo por lo que dan los trabajadores, que es una extraordinaria mano de obra, sino por lo que reciben por esa extraordinaria labor que hacen. Claro, usted toca este tema del salario. El salario en sí, pocos tienen el salario mínimo. O sea, hablamos de que con los contratos colectivos de trabajo es poco el trabajador, el obrero que realmente cuenta con un salario mínimo. Realmente, ¿cuál es el monto, más o menos una media, que se maneja? Aún así, el salario en general sigue siendo poco. Miren, el 70% de los trabajadores gana entre 1 y 3 salarios mínimos. Esto es entre 88, casi 90 pesos y 260 pesos al día, que en realidad, pues si vemos el costo de la vida, es muy ajustado. Hoy hay nuevas necesidades, hay de transporte, de comunicación. No todo el mundo usa un celular y gasta en un celular, que el celular en eso es caro siendo pagado por estos sistemas de prepago y todas estas cosas. Hay una serie de elementos que hacen que el salario siga siendo insuficiente. Tenemos que darle un impulso al esquema salarial de tal manera que podamos hacer que la gente salga de esa situación, y tenemos que pasar de ese esquema de 1 a 3 salarios mínimos a un esquema cuando menos de 3 a 7 salarios mínimos para que la gente tenga condiciones diferentes de vida. No creemos en decretos que eleven los salarios. Hoy en Venezuela elevan el salario de repente 80%, 100%, pero la inflación está ya en rangos de los miles por ciento, no sube cada 10 minutos un punto, una cosa así. Entonces, no queremos volver a entrar en esa carrera donde contra la inflación terminamos perdiendo siempre. Por eso nosotros decimos que no puede ser un decreto, pero sí tiene que ser por vía de la productividad, por vía de la capacitación. Tenemos que incentivar el que los trabajadores que quieren tener y que puedan tener en sus empresas mano de obra que se necesita, horas extras, que las puedan hacer, y que el impacto que tengan esas horas adicionales trabajadas sea un impacto que vaya directamente hacia sus bolsillos y no con esquemas que desincentiven esto. ¿No? Hoy tenemos que poner sobre la mesa temas como el impuesto sobre la nómina. Nosotros pensamos que es posible que ese impuesto se vaya, en lugar de como impuesto, se vaya como ingreso de los trabajadores, que incentiva el consumo interno, que incentiva la productividad y que incentiva a la economía del país. Nosotros creemos que tenemos que analizar muchas aristas, pero el fin último es cómo logramos que los trabajadores tengan acceso a una vivienda, tengan acceso a vivienda. Esto es, que su salario les permita pagar una hipoteca. No estamos diciendo, ningún trabajador lo pide, que le regalen una vivienda. Sin embargo, hay buena noticia en ese tema, pero que tengamos acceso a esquemas de salud. Nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social, que en el 2008
lo habían condenado a muerte por falta de recursos, hoy financieramente ya está bien, ahora estamos escalando a que tenga mejores servicios, más capacidad, más cobertura, más agilidad en el servicio, más, más medicamentos disponibles en las farmacias. Ya está a salvo su estabilidad financiera, ahora vamos por eso. Y naturalmente que en el salario sea donde los trabajadores encuentren el mejor respaldo, seguridad y certeza en su vida familiar. Claro, ahorita que menciona lo de Infonavit, en este caso, ayer precisamente hicieron algún comentario, un nuevo anuncio sobre vivienda, ¿no?, para los trabajadores. Sí, recientemente en la asamblea, casi cercanos al aniversario 46 del instituto, se le alcanzó el crédito 10 millones que fue entregado ayer a una joven familia del centro de la República, San Luis Potosí me parece, pero se alcanzó algo que había peleado don Carlos Aceves, nuestro secretario general del CTM, por mucho tiempo, que era que se le diera más subsidio a la gente con menos salarios. Y ya por fin se logró que la gente que gana hasta 2.6 o menos salarios mínimos tenga un subsidio de hasta 100,000 pesos, con lo que ese apoyo que se recibe, ese subsidio del gobierno federal, es un apoyo fundamental para lograr adquirir una vivienda. Hoy el Infonavit está dando 1.500 créditos al día, y ayer se habló de una cifra importante. El primer año de ejercicio del Infonavit en 1972 se dieron solo 80 créditos. Sí. Hoy se dan 1.500 al día. Eso es importantísimo para el desarrollo del país. Y una cosa que quedó muy clara ayer, que la dijo el señor presidente de la República, que este dinero, estos recursos, todos los recursos que se destinan a estos 1.500 créditos diarios, son recursos de los trabajadores, no hay recursos de otro lado. A eso se suma el subsidio, y eso nos permite que más gente de menores ingresos, que es el espíritu fundamental del Infonavit, tenga una vivienda. Claro, y más ahorita que todavía hay muchas personas, muchas familias que están sin vivienda, ¿no?, que fueron afectadas por el sismo. Muchas familias, y en eso el Consejo de Administración de Infonavit adoptó 10 medidas que permitieron la derrama de varios miles de millones de pesos para que la gente, los derechohabientes, pudieran recuperar casa, tener un segundo o un tercer crédito, construir en un terreno propio, que eso es un apoyo fundamental para las familias. Facilidades hay, es cuestión de acercarse. Hay hoy nuevos esquemas que permiten que sea mucho más amigable. Hoy el Infonavit ya empezó la mudanza de los créditos de veces salario mínimo a pesos, lo que hace que automáticamente el interés baje un tanto, porque era ridículo, del 31 de diciembre al 1 de enero el crédito, el capital del crédito subía, porque subía con el salario mínimo, y eso ya se acabó. Muy bien, vamos a ir un pequeño corte y ahorita continuamos con la entrevista. Si gustan acompañarnos, por favor, vamos a ver qué nos preparó el compañero Emilio Laguna. Gracias. Ok, entonces ahorita regresamos ya con lo que es trabajo infantil. Sí. Para que lo muestre. No, eso no. Regresamos entonces. 3, 2. Y bien, amigos, regresamos con nuestro entrevistado del día de hoy, con el licenciado Fernando Salgado Delgado. Licenciado, pues vamos a continuar con estos temas tan interesantes. Hablemos un poquito sobre lo que es el trabajo infantil. ¿Qué está haciendo la CTM para poder combatir, para poder ayudar a que se anule todo esto? Sí, el trabajo infantil tiene una historia larga. Siempre habían trabajado los niños desde que podían hacerlo, a los 6 o a los 7 años. Incluso en la Constitución de 1917 se hablaba de la edad mínima, que fue un primer avance, pero se puso de edad mínima de acceso al empleo los 12 años, que siguen siendo muy chiquitos. Y después en la Constitución se modificó para pasar a los 14 años, que siguen siendo unos niños. Recientemente, hace 3 años, en la pasada legislatura, se aumentó para homologarlo con el estándar de la OIT como edad mínima de admisión al empleo
los 15 años, que ya son adolescentes, ya son jovencitos, que ya deben haber terminado, de acuerdo a la Constitución, su preparación básica, que son los 6 años de la primaria y los 3 de la secundaria, para que puedan trabajar. Y hay que distinguir, hay quien piensa que el trabajo en casa, que el trabajo en donde se ayuda a la familia, donde se lavan los trastes, donde se trapea, donde se tiende la cama, en un trabajo familiar, lo confunden eso con trabajo infantil. No, nosotros estamos hablando de explotación infantil, de explotación laboral, de niños que están en campos agrícolas trabajando, cosechando, sembrando, que ponen en riesgo su vida, que ponen en riesgo su salud, que ponen en riesgo su dignidad, que están expuestos a pesticidas, al clima, humedad y a una serie de cosas que afectan su sano desarrollo, cuando los niños, su tarea, su trabajo fundamental es en la escuela, estar en la escuela, aprender, jugar, crecer, correr, brincar, empujar, y Claro. todo lo que hacen los niños con mucha alegría. Y hemos encontrado en estos años, en este sexenio, un gran eco. Se dieron pasos muy importantes, como la elevación de la edad mínima al trabajo, como la creación de la Comisión Intersecretarial sobre Trabajo Infantil. Estos años pasamos de 3 millones de niños trabajando a 2.5, que es una cifra enorme. No debe haber niños que tengan la necesidad de trabajar, ni debe haber niños que se vean expuestos a ser explotados laboralmente. Tardamos mucho. México se tardó de 1973 a 2014 en signar el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo, precisamente, pero en 1999 México adoptó el convenio 182 contra las peores formas de trabajo infantil. Hay compromisos del país por erradicar efectivamente el trabajo infantil. Y hay quien confunde, creen que se busca penalizar a los papás. La ley en el 2012, en la reforma laboral, se pusieron sanciones muy severas a los patrones que No a usen los padres. trabajo infantil, no a los padres. Si los padres que tienen necesidad y sus niños trabajan y los metemos a la cárcel, vamos a poner en una situación mucho peor a los niños. No se trata de eso, se trata de que los niños tengan espacio en la escuela, que tengan garantías para estudiar y que puedan desarrollarse y en su momento poder ingresar al mercado laboral, pero ya en otras circunstancias. Hoy casi 3,5 millones de mexicanos estos años han encontrado un nuevo empleo, como no se había dado en otro periodo, casi 3 millones, y la gran mayoría son jóvenes menores de 29 años, son jóvenes que hoy tienen un espacio de trabajo formal y que eso viene naturalmente a impulsar nuestra economía, pero además viene a fortalecer la lucha contra el trabajo de los niños. Claro, en este caso, bueno, mucho se discutió, por así decirlo, sobre las tradiciones, ¿no? La mayoría de los mexicanos tenían 10, 12 hijos precisamente para ponerlos a trabajar desde muy pequeños. Ahorita con esta situación de combatir el trabajo infantil, ¿dónde queda esa costumbre? O sea, porque vendría a ser un poquito lo que son nuestras costumbres norteamericanas. Claro, pero yo creo que tiene que haber evolución en todo, y en esto debe haber una evolución que nos lleve a que entendamos que pues, luego tenemos costumbres que no son muy saludables. Entonces esta no lo es, y viene una costumbre muy vieja, centenario, milenaria quizá, la muestra de los niños mineros en todos lados, aquí en la Nueva España, en Francia también con las minas de carbón, y en muchas expresiones muy negativas de trabajo infantil. Una cosa es que los niños culturalmente se les eduque para que entiendan primero el valor de la igualdad entre hombre y mujer, segundo el valor de la obligación familiar de contribuir al bienestar de todos, pero por la vía de tener bien su casa, de hacer bien su tarea, no de aprender cosas que necesitan para colaborar con su familia, pero no de ser explotados. Eso es diferente. Hemos tenido tragedias con niños en campos por accidentes mortales, y debemos rebasar más allá de la costumbre, porque esa costumbre puede generarse en explotación, o se generó en explotación
de muchos niños. Hoy, en efecto, las familias, a partir sobre todo de los 80s, dejaron de tener tantos niños, se convirtieron en familias mucho más pequeñas. Hoy los niños garantizaban, y esas familias garantizaban, era la pensión de los papás, Sí. en la vejez, pero hoy no, hoy es diferente y tenemos también que acostumbrarnos a esa diferencia donde los adultos tenemos un rol y los niños tienen otro rol fundamental que les tendrá que hacer superar a las viejas generaciones en muchas cosas, en conocimiento, en bienestar, en sabiduría, en muchas cosas, y tenemos que generar culturalmente una nueva costumbre que es la del respeto a las niñas y a los niños. Claro, ustedes como organización sindical obviamente no se olvidan de su responsabilidad social en este caso. Ustedes van a ir hacia los niños para concientizarlos, o cómo es que van a hacer todo este trabajo. Tenemos muchas expresiones en muchos lugares, en Reynosa, que tenemos bibliotecas, en Matamoros, que tenemos grandes campos deportivos, pero en todos lados hacemos mucho el Día de la Familia, donde se convive, donde se le dice al niño en qué trabaja el papá, qué está produciendo, en qué fábrica, cuál es la importancia del trabajo, pero sobre todo para reafirmar la importancia de que ellos estén en la escuela, de que ellos estudien, de que ellos aprendan y de que ellos puedan transformar su propio futuro a través de su propio esfuerzo que ellos hacen en la escuela fundamentalmente. Ok, ¿y ustedes ya editaron un libro? Hemos hecho varias cosas, pero esto que hicimos es un esfuerzo, pero es más bien un mensaje para los niños. Esto es una edición que estamos distribuyendo entre niños de diferentes escuelas en todo el país, para que vean que sí pueden en cuanto a lo que llaman trabajo y qué no se vale, cuáles son sus derechos, cuáles son sus capacidades para defenderse. Pero ese problema como sociedad también es una costumbre, como que los niños luego son invisibles, Sí, o como que no tienen voz, sí. o como que no piensan. Y los niños razonan, piensan, tienen lógica, tienen sentido común, y lo más fabuloso de todo es que deberíamos escucharlos porque nos enseñan mucho de lo que hemos perdido nosotros con nuestra supuesta madurez. Entonces en los niños hay no solo el futuro, sino un presente que tenemos que encaminar muy bien para tener un futuro y una sociedad diferente. Hoy hace mucha falta que los niños tengan esos valores y asimilen esos valores, pero nosotros los adultos también, el escucharlos en la transparencia, en la honestidad y en la contundencia con la que nos hablan, de tal manera que es una interacción muy importante, pero que tiene que ver con que nosotros fomentemos su imaginación, sus sueños, su creatividad, respetando lo que piensan, respetando lo que opinan, escuchándolos y compartiendo con ellos nuestras propias experiencias. Por eso hoy la edición de un libro de niños, dirigido a niños, es para que sepan sin miedo, que se pueden comunicar, que pueden denunciar, que pueden decir no a conductas que les son agresivas y que deben mantener siempre su integridad. Debemos enseñarles que los respetamos, y como los respetamos nosotros, ellos aprenderán a respetar a sus semejantes. Claro, se puede decir, van a aprender a demostrar que existen, Claro. que aquí están. Y a nosotros nos van a enseñar a respetarlos y a continuar. Y a escucharlos. A escucharlos sobre todo, porque eso sí es importantísimo. Licenciado, se nos ha acabado el tiempo, pero bueno, espero que esta no sea la última vez. Espero que no. Lo esperamos próximamente. Pues Sí, amigos, lo agradezco solamente nos queda despedirnos de nuestro invitado, el licenciado Fernando Salgado Delgado, secretario de Acción Política de la Confederación de Trabajadores de México. Se Muchas despide de gracias. ustedes Dora Garrido y los veo hasta la próxima.